Para la bendita gloria del Señor, sea, mis hermanos, nuestra humilde oración que a nuestro Dios elevamos en favor de todos los ministros de la iglesia. Que Dios los bendiga a cada uno de ellos, donde quiera el Señor les permite, hermanos, estar en el lugarcito que Dios les ha asignado a través del apóstol de Jesucristo. Hoy, hermanos, ha sido enviado un tema universal a toda la iglesia en el mundo entero, enviado, hermano, por el Consejo, hermanos, de Ortodoxia, pero también amparado por la autoridad del apóstol de Jesucristo. Sea este tema, hermanos, de bendición para cada una de nuestras almas. Para que nuestros hermanos tomen comodidad, voy a leer, hermanos, un fragmento de la carta del siervo de Dios, que enviaba el día, hermanos, 28 de septiembre del 2019. Amén. Dice así para la gloria del Señor. Amén. La iglesia seguirá adelante. Amén. Ha demostrado al mundo entero que si fuéramos una iglesia de hombres, ya nos habrían tragado vivo los malos. Le hemos demostrado al mundo entero que esta iglesia es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, que es lo que nos sostiene unido, ¿qué es lo que nos sostiene unido? Y en pie es el mismo Espíritu de Dios, es la misma presencia de Cristo en cada uno de nosotros. Por eso, ni las tribulaciones, ni la tribulación, ni la angustia, ni la enfermedad, ni la persecución, ni aún la misma muerte, ni las prisiones nos apartan de Cristo. Todo lo contrario, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Esas tribulaciones que el enemigo pone a nosotros nos sirven para unirnos más, nos sirven para perfeccionar más nuestra fe, nos sirven para perfeccionar el amor a Cristo o en Cristo, nos sirve para seguir adelante. Amén. Para la gloria del Señor, tomen asiento y el Señor les pague por sus santas reverencias. Amén. El tema que enviaba, hermanos, en este domingo, hermano, la Iglesia Universal, es el siguiente: la Iglesia de Jesucristo. Y como su tema, preparada para defender y perfección de su fe ante los ataques continuos. Otra vez. El tema es la Iglesia de Jesucristo. Como su tema, preparada para defensa y perfección de su fe ante los ataques continuos. Que Dios nos ayude, hermanos, y que este breve momento que estemos aquí, hermanos, tal vez por la calor, el cansancio o la dificultad del lugar, hermanos, nos puede dar sueño, nos puede, hermanos, desesperar un poquito, pero permita Dios que todo sea para edificación de nuestras almas. Y que al salir no salgamos enojados, sino contentos y con ganas de seguir nuestro camino. Hermanos, en todas las cosas que tenga que pasar en nuestra vida diaria. Dice el apóstol de Jesucristo en este tema: dice, hermanos, para la gloria del Señor. Amén. Conociendo Dios los tiempos y las sazones, pues estas son puestas
por su voluntad, ha preparado a su elegido para cumplir su encomienda. Y en el tiempo marcado de su plan divino, le ha dado a conocer lo que está en sus secretos. No solo es y ha sido la prosperidad y crecimiento, pues aún en medio de ello hay grandes batallas que se siguen peleando. Por ello, Dios sigue mostrando a nuestro adversario y al mundo lo grande, fuerte y potente que es la iglesia del Señor. Amén. Que su confianza está puesta solo en Él, en Dios y en Cristo, obedeciendo la enseñanza apostólica, que también se refugia en la oración y que a través de ella sigue manteniendo su unidad a Dios, a Cristo, su Salvador, y también a la elección. Bendito sea nuestro Señor. Amén. Dios, hermanos, que conoce todas las cosas, y que es Él que ha prevenido los tiempos de nosotros. A ver, hermanos, ¿quién nos ha marcado este tiempo? Es nuestro Dios. ¿Pudo el Señor habernos creado después de la muerte de Juan? ¿O no es así, hermanos? O antes, allá en los profetas. Pero Él prefijó ese tiempo para nosotros y para su santo elegido, su santo apóstol. También le dio triunfos y victoria. Lo hemos visto nosotros. Pero también en ellos preparó a sus elegidos para pelear, hermanos, contra el adversario. Y a través de este plan divino, les ha dado a conocer a los apóstoles lo que estaba en sus secretos. ¿Qué significa secreto? Que nadie lo ha conocido. Dice el hermano que estaba oculto. Que nadie sabía porque era solamente un secreto de Dios. Y solamente Él prepara a unos hombres. En un tiempo llamó profetas. Y en este tiempo lo llamó o lo llama apóstoles. Para que ellos, hermanos, cuidaran a su pueblo, a la iglesia bendita del Señor. Siempre que ha visto pueblo de Dios, siempre ha visto profetas y apóstoles. Bendito sea nuestro Dios. A ver, hermanos, la iglesia de Dios nunca ha seguido sola. Siempre hay un hombre de Dios con ella, la cual ora por ella, la cuida, la defiende y la guía hacia la vida eterna. Es la bendición más grande que ha tenido el pueblo de Dios. Y a través de tantos hombres de Dios ha sido guardada de la muerte, de la batalla y aún, hermano, de la condenación. Así es. Dios nunca le ha hablado al hombre directamente, porque no aguantaría el hombre. Siempre dice, hermanos, el tema, Dios desde los tiempos ha preparado hombres y los ha santificado, los ha purificado, perfeccionado para Él manifestarse al hombre a través de sus enviados, de sus elegidos.
Y hoy, hermanos, conocemos que hay pueblo de Dios porque hay apóstoles de Jesús. Le dijo el Señor a Pedro y a sus santos apóstoles que estaban con Pedro. Y le dijo, a ti te daré la llave del reino de los cielos, para que todo lo que atares aquí en la tierra sea atado también en los cielos. Pero hay que hacer algo, hermanos. Hay que meditar en algo. Que no solamente Pedro tenía la llave de los cielos, sino todos los apóstoles que creían en Cristo, que fueron llamados por él. Y empezaba a decir el Señor, porque la misma sabiduría de Dios dice, nos enviará apóstoles y profetas. Cuando ya le dijo estas palabras, ya estaban los santos apóstoles con él. ¿O no es así, mis hermanos? Sí, porque con quien hablaba Cristo no era con sus apóstoles. Sí, amén. Y él está hablando que así como a ellos, Dios iba a levantar nuevamente apóstoles. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Porque a ellos les fue encomendado este evangelio. Amén. Y les dijo, hermanos, que lo guardarían aún a costa de su propia vida. Así es, amén. Y así lo hicieron los primitivos Así en el es. tiempo de Cristo. Lo hizo el apóstol Pablo después de Cristo. Así es. Lo hizo el apóstol Aarón después de Cristo. El Sí, apóstol amén. Samuel después de Cristo. Y eso nos da a entender una sola cosa. Que hay apóstoles. Gloria al Señor. Amén. Por eso, hermanos, el mundo está corrompido. Aunque lee la Biblia. Aunque tiene, hermanos, conocimiento y estudian, todos opinan de una forma diferente. Así es, amén. Y van a la misma universidad. Así Y van a es. los mismos seminarios. Pero los hombres de Dios, tanto en aquel tiempo como ahora, reciben el Evangelio por revelación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, ¿cómo lo vamos a conocer? Por la doctrina que enseña. Amén. Cristo enseñó a hacer la voluntad de Sí, Dios. amén. Los apóstoles de igual manera Así es. hacen la voluntad de nuestro. Así es. Vamos a seguir adelante con la ayuda del Señor. Amén. Sigue diciendo, hermanos, Dios desde los tiempos que Él los conoce, levantó a hombres perfectos. Amén. Gloria al Los Señor. santificó, Sí, amén. los purificó para cuidar y defensa de su iglesia. Amén. Dice, en el nombre bendito del Señor. Sí, amén. Dios ha mantenido, perdón, Gloria al permítanme, Señor. hermanos. Sigue manteniéndose unida a Dios, la iglesia del Señor, Sí, amén. a Cristo su Salvador y también a la elección de Amén. Dios que habita en su santo apóstol. Sí, amén. Escucha cada día la palabra de Dios para crecimiento y fortaleza de la fe de la iglesia, Amén. de firmeza y de una inquebrantable fidelidad Sí, amén. y compartida con los proyectos divinos dados al apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Amén. Gloria al Señor. Esto ha generado una gran admiración a los que nos pretenden en ese pueblo y desean saber los secretos de la unidad de la iglesia de Jesucristo. Me hago entender. El varón de Dios está preso. Sí, No es amén. una mentira. Y nunca han podido comprobar alguna falla. Así es. Como Cristo, hermano, lo apresaron, lo metieron en la cárcel, lo mataron y nunca le comprobaron nada. Así es. ¿Y por qué lo mataron? Por predicar la verdad.
Porque ese evangelio que predica el apóstol no haya cabido en el conocimiento de los religiosos, ni aún de los gentiles, que son los que no tienen creencias. ¿Por qué? Porque el hombre busca un evangelio que se adorne o se amolde a los caprichos humanos. Sí, amén. Ay, ¿por qué? ¿Por qué aquello? No. La escritura ahí es muy clara. Dijo el Señor en Mateo 7:21, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y tantas cosas. Entonces Dios dice, le responderá, apartado de mí, Hacedores de maldad. hacedores de maldad. ¿De cuáles habla el Señor? De aquellos que están predicando, Así es. pero conforme A su a voluntad, su voluntad. a su gusto, a su Y luego dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, Así es. entrará en los reinos de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre Amén. que está en los cielos. Sí, amén. La voluntad del Padre la conoció el Hijo Así es. y sus apóstoles. Amén. El libro de Filipenses, capítulo 1, verso 7, nos dice para la gloria del Señor. Amén. Como me es justo sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, Sí, amén. y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. El apóstol Pablo estaba en dónde? También estaba En preso. la cárcel. Sí, amén. Estaba preso, hermano. Así es. Pero él veía la unidad de la iglesia con la elección de él, Así que Dios es. le había dado. Y él Así decía, es. como me es cosa, justo sentir eso Sí, también amén. de todos vosotros, por cuanto llevo en el corazón y a dónde. Y en mis prisiones. A ver, ¿en qué estaba unido la iglesia? También en el sufrimiento del varón de Dios. Sí, amén. Sí, hermano. A ellos les dolía verlo ya, Así es, amén. pero Dios a ellos ya les ha marcado su destino. Así es. Al apóstol Nazón le dijo el Señor, va a ser grande la iglesia, que ni tu razón ni tu mente va a comprender lo grande que será este pueblo. Así es. Y tendrán triunfo, y tendrán victoria, y tendrán, hermanos, muchos beneficios, prosperidad. Pero también le dijo, también tendrás muchos sufrimientos. Sí, amén. La carta pasada del apóstol decía, ¿cómo serán? No lo sé, así es. ¿Cuándo serán? Tampoco lo sé. Así es, amén. Pero yo lo acepto. Bendito sea el Decía el varón Señor. de Dios. Nosotros en este tiempo no es la excepción. Hoy creemos en la elección del varón de Dios. Amén. Nació Gloria al por Señor. Señor, así es. Pero está en la cárcel. Sí, amén. A ver, ¿hizo algo malo? No, ¿Por qué no lo han podido comprobar? porque no ha hecho nada. Así es. Ni lo comprobarán. 1000 acusaciones, 1000 personas acusándolo, hermanos, delante de la justicia. El día del juicio se presentaron 9. ¿Cuántos, hermanos? ¿Y los demás por qué no llegaron? Porque todo eso es mentira. Y aún los 9 tampoco han. Algunos de ellos se han regresado a la iglesia y han dicho, Así es. hermanos, cosas que compraron, que nos dieron tanto para que dijéramos de eso. Así Pero es. ¿dónde salieron los hermanos? De aquí de la iglesia. ¿Y hermanos? De aquí. ¿Quién acusó a Cristo? El que andaba No con fueron él. los mismos que andaban con él. Así es, el que comía con Los él. que les sanaba, hermanos, la enfermedad, los que les daba de comer, Así es. porque hombres introducidos entre ellos motivaron a la iglesia que pidiera más bien a Barrabás. A un hombre malhechor. ¿Sí, hermanos? Así Un es. hombre asesino, hermanos, un hombre ladrón. Pero no fueron la iglesia, fue alguien que se introdujo dentro de ellos. Eran sacerdotes. Para buscar una forma de ellos lavarse la mano y decir el mismo pueblo los mató. Tanto que el sacerdote, hermano, llega delante del Señor y empieza a interrogar. Y le dice al pueblo delante de Dios, este hombre, No ha hecho no nada. le encuentro ninguna Así es. culpa para yo acusarlo. Más bien me lavo las manos y si ustedes mismos
manos lo condena. Hoy, al apóstol del Señor estaba en aquel lugar porque muchos que se dejaron desviar de Satanás y de aquellos hombres que han seducido de la iglesia, porque fue así, hermano, se dejaron comprar como Judas. Sí. ¿De acuerdo, hermanos? Así es. Judas era uno de los apóstoles. Así es. Pero fue comprado, hermanos, por aquellos hombres que querían dañar la imagen de Cristo. Así es. Hoy, de igual razón, hermanos, hombres se dejaron comprar para calumniar. Hoy en día, ¿cuánto hay acusando al varón de Dios? Como 2 o 3. ¿Y dónde estaban los 1000? Porque ellos no trajeron la prueba que era verdad. Solamente comentarios. Que pagaban Si en para que aquel llevaran tiempo, mensaje. hermanos, hubiera existido el internet en el tiempo de Cristo, imagínense las publicaciones del Señor. Así es. Y es así, dice la Escritura, que los fariseos decían que se echaban con las rameras, Así es. que andaban con los bebedores, Con los con los borrachos. comelones, Con los con los borrachos. fornicarios. ¿Y pudieron comprobar eso? No. Pero lo mataron. Así es. ¿Cuándo supieron que era inocente? Cuando ya lo habían Cuando matado. ya lo mataron. Que vieron la manifestación de Dios confirmando que era su hijo. Dijeron ellos verdaderamente, Ese era el hijo de ese Dios. era el hijo de Dios. Oye, hermanos, aquellos miles que han acusado al varón de Dios se han retractado de lo que han dicho. Y hoy están diciendo verdaderamente es el hombre de Dios. Así es. Pero ya, hermanos, para ello hay qué cosa? Un dolor en su corazón. Así es. Sin embargo, la enseñanza de Cristo le dijo el Señor a su padre, perdónalos. No saben porque lo que no hacen. saben lo que hacen. El varón de Dios en ese tiempo nos ha enseñado a orar por lo que nos ultrajan, Así es. por los que nos persiguen, por los que los calumnian, por los que los maldicen. Y nunca nos ha enseñado a hacer hermanos contrariedad con ellos. Que los ataquemos, que los violentemos. No. La iglesia es un pueblo de amor, Así de es. paz. Y que obedece la palabra del Señor. Sí, amén. Entonces, hermano, el apóstol estaba en la cárcel, el apóstol Pablo. Sí, amén. Pero él estaba diciendo, hermano, lo orgulloso que estaba, Sí, amén. hermano, de ver cómo la iglesia no lo había abandonado. Y la iglesia estaba Que orgullosa estaba de él. unida a esa elección de aquel Sí, tiempo. amén. Y decía, hermanos, en el tema, la gente quiere saber cuál es el fundamento de la unidad de la iglesia. Y esa unidad es la elección. Amén. Esa es la. Amén. El apóstol Pedro estaba en la cárcel. Sí, amén. Dice, y algunos no se atrevían a juntarse con los que estaban allí, hermanos, porque ellos eran ajenos y eran los que buscaban a los apóstoles y los querían matar. Pero dice, hermano, la iglesia oraba por él Sí, de amén. día y de noche. Gloria al Señor. Y Dios los sacó. Amén, así es. Entonces, hermano, ¿cuál es el deseo de nuestra alma? De estar orando día y noche con el varón de Dios. También Para que que sí. Dios también. Sí, amén. ¿Por qué no lo he hecho? Otra vez digo el tema. Él, nuestro Dios, le ha fijado unos triunfos, Sí, unas amén. victorias, Prosperidad, también, sufrimiento. hermano, un sufrimiento. Sí, amén. ¿Cuándo pasará? No lo sabemos. Solo sabe Dios. Solamente decía el tema, hermano, está en dos secretos. Así es, de nuestro de Dios. nuestro Dios. A su tiempo. Él lo hará con ayuda del Señor. En la primera de Pedro, capítulo 3, el verso 15, dice, para la gloria del Señor. Amén. Sino, santificad a Dios, el Señor, en vuestros Corazones. corazones. Y está siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre Sí, amén. y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Sí, amén. A ver, hermanos, ¿qué es lo que debe de hacer la iglesia? Según el texto. Primeramente, santificar. Sí, amén. Así es. Porque dice, donde no hay santidad, No puede. mora Cristo. Así es, amén. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado,
enseguida Dios, ¿qué cosa? Se aparta. Así es, amén. Y ahí es cuando va a llegar Satanás y va a robar la unidad que Así tenemos. es. ¿No es así, hermano? Así. Dice que hay un solo, hermano, una sola barrera que nos separa de Dios. Y esa es el pecado. Así es. Mientras esté el pecado, mientras practiquemos las obras del pecado, Dios se aleja. Así es. No que no los oiga, no que no los vea, sino, hermanos, que su presencia se aparta del hombre. Así Y es es. cuando llega, hermanos, el sufrimiento y el hombre ya no encuentra, hermanos, solución. Inclusive teniendo tanto dinero, posesiones, teniendo fama y poder, actúan por acabar Con su vida. Así es. Pero mientras haya santidad, el hermano se consagra día con día, diciendo el Señor, el que perseverare hasta el fin, Este será salvo. ese es el que va a Gloria al Señor. Pero la santidad no solamente hoy, porque estamos en la iglesia y salimos, y ya a practicar el pecado. No. La santidad es en todo lugar. Así es, amén. Estando en la iglesia, Todo en tiempo. calle, o con los amigos, en los familiares, con el trabajo, en el colegio, en todas partes, Sí, amén. debemos de ser los mismos. Así es, Hijos amén. de nuestro Dios. Amén. Gloria al Practicando qué Señor. cosa? La La santidad. santidad. Dice, hermanos, la santidad. Y dice también en vuestros corazones. Hay quien le puede aparentar algo. Sí, amén. Es que yo soy de la iglesia, yo soy hijo de Dios. Y se va a los rincones más lejos de aquí, hermano, de esta ciudad de Utah. Allá el último, donde no lo ven los hermanos, donde no lo conozcan, hacer el pecado. Pero se está olvidando que hay uno que lo ve todo. Así es, amén. Y aunque aparentamos una falsa santidad, él lo está viendo que está en pecado. Así es. Y el hermano lo vemos aquí todos los días, hermanos, y aquello, lo otro. Pero dice que esa santidad debe de ser de todo corazón. Amén. Que lo que hable en nuestra boca sea lo que haya dentro de nuestro corazón. Sí, amén, así ¿Ha es. sido el Señor de la abundancia del corazón? Habla la boca. Háblala. Así es. Bendito sea nuestro. Amén. Entonces, hermanos, que esa santidad sea de corazón. Y está siempre preparado Sí, para amén. presentar defensa a todos aquellos que quieran saber Sí, amén. de nuestra vida. Así ¿Qué es es lo nuestra que te fe. dice? Porque aquello, porque esto nosotros debemos estar preparados. Sí, amén. La sabiduría viene De de Dios, Amén. que lo da abundantemente y sin reproche. Sí, amén. Bendito sea el Señor. Dice en un fragmento de la carta del siervo de Dios del día, hermanos, 15 de octubre de 2023. La iglesia fue llamada por Dios Sí, amén. para vivir en obediencia. Amén, así es. En la iglesia, dice, en la iglesia es Dios quien dirige Sí, y amén. establece su voluntad Así es, amén. y no la nuestra. Y en esa voluntad somos santificados Así es. y hemos sido muy felices. Yo me alegro, dice el apóstol del Señor, yo me alegro con la manifestación de Dios en medio de su santa iglesia. Así es. Yo me gozo al saber que vuestra firmeza de fe y esperanza, pero no ignoramos la astucia de Satanás. Así es. Que querrá, hermanos, destruir, Sí, amén. dividir y contaminar a la iglesia. Así es. Estamos en medio de una prueba, Sí, de amén. una lucha, Así es. y ella, dice, y en ella saldremos más que vencedores. Gloria al Señor, así es. Somos un cuerpo, somos uno con Cristo. Sí, amén. Somos uno con el apostolado. Así es, amén. Somos uno con su iglesia. Amén. Bendita manifestación de la presencia de Dios Sí, amén. con su santo pueblo Amén. y confirmación
de la unidad perfecta en Él, para la gloria del Señor. Amén. Otra vez, ¿cuál es el secreto de la unidad de la iglesia de Jesucristo? La elección, estamos Dice, unidos con la hermano, elección. unir a Dios, a Cristo A la elección, al y apostolado. al apostolado. Bendito sea el Señor. Sí, amén. El Señor Jesucristo en Juan 13:20 estaba hablando a la iglesia, hermano, y le decía: el que recibe al que yo enviare, A mí me recibe. a mí me recibe. Así es, amén. Y el que me recibe a mí, Recibe el que me envió. recibe el que me envió. No podemos llegar a Dios directamente, porque Dios envió a su Hijo, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Decía el apóstol Juan, hablando de Cristo, hermano, y decía el apóstol Juan, y decía, hermanos, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. Y ya no escatimó una sola cosa. Todo lo que pidiera, sea material o espiritual. Así es. Entonces, hermanos, esta unidad es la que el mundo no puede separar a través de luchas, de calumnias, de murmullos, hermanos, y cosas adversas a la doctrina de Dios, no la ha podido separar. Ni la podrá, así es. Entonces, hermanos, no podemos llegar a Dios sin antes haber conocido a su Hijo. Así es, amén. Y no podemos llegar a Cristo si no recibimos Al que Él dejó en a la los tierra. apóstoles. Sí, amén. ¿A quién llamó Cristo? A los ¿A apóstoles. quién envió Cristo? Los ¿A apóstoles. quién le dio autoridad? A ellos, a los santos No a los apóstoles. predicadores. No. En aquel tiempo habían sacerdotes, Sí, amén. habían hermanos pastores, Así es. ¿o no es así, hermanos? Sí, amén. Pastores, habían diáconos, habían hermanos evangelistas, Sí, maestros. Pero Dios, a través de Cristo, llamó a hombres y los llamó apóstoles. Sí, amén. Y a ellos les dio la autoridad para predicar este hermoso Gloria al evangelio. Señor. Y le dice a sus apóstoles: vayan por todo el mundo. Gloria al Señor. Marcos 16:16. Sí, amén. Y predique este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, Ese será salvo. este será salvo. Gloria al ¿A Señor. quién le dio ese mandamiento? A los santos A los apóstoles. hermanos. Solo a Y ellos. si no hay apóstol de Dios en este tiempo, Si no hubiera, siempre no habría dejaría de salvación tampoco. Cuando murió Juan, el último de los apóstoles primitivos, Sí, amén. quedó la tierra desolada. Así es, en No oscuridad. había palabra de Dios. Así es. Y por eso hoy miramos tanta religión. Así es, amén. Porque allí, hermanos, el paganismo se aventajó, hermanos, Así es. a predicar lo que a ellos les parecía. Así es. Y dijo el Señor: serán como la arena del mar. Así es. Y aún, hermanos, las que faltan. Sí, amén. Imagínense, hermanos. Entonces, y cada uno de ellos busca separarnos de esa perfecta unidad con Así Dios, es. con Cristo y con el apóstol. Amén. ¿Sabe la iglesia? Dice el tema. ¿Sabe la iglesia que diversas pruebas y persecuciones continuarán? Sí, amén. Conocemos y hemos experimentado el dolor Sí, que amén. causa las heridas profundas Así es. por nuestro enemigo. Así es. Ya sea que haya sido en lo individual, como la familia o en la iglesia, siempre buscando entristecernos y permítame, Bendito sea el Señor. amén. Siempre vamos buscando entristecernos y que desconfiemos de Dios, queriendo romper nuestra unidad a la elección. Así es. Hermanos, que la única que nos mantiene es Es la unidad elección. a la elección. Sí, amén. Lo que nos une a Dios. Jesucristo, nuestro Maestro, ya lo había vencido, Sí, amén. que por causa de él y su evangelio vendrían ataques. Así es. ¿Cristo qué hizo, hermano, con Satanás? Lo venció.
Pero por causa del evangelio vendrán muchos ataques Sí, amén. a la iglesia. Así es. Quiere contaminarlo y Que no habría puede. que pasar por diversas aflicciones en todas las etapas de nuestra vida. Pero todo ello no es más que la oportunidad de acercarnos más a Dios. Así es. Y viene la lucha, la necesidad, sea lo que sea, decía él, material o espiritual, solos, con la familia o a nivel de iglesia, la necesidad van a estar. Pero dice, ese momento de tribulación, de tristeza y dolor, es cuando nosotros debemos de consagrar, Sí, de amén. acercarnos más a Dios. Así es. No que nos vaya a quitar sufrimiento, en algunos lo hará, Sí, ¿sí, amén. hermanos? Pero otros nos comportará para seguir Luchando. adelante. Amén. Bendito sea nuestro. Sí, amén. Que habría de pasar por diversas aflicciones en todas las etapas de nuestra vida. Pero todo ello no es más que una oportunidad de acercarnos más a Dios. Así es. Refugiarnos en la oración, pero también de dar testimonio de que en la tierra está su iglesia Gloria al Señor. y que es dirigida por un apóstol de Jesucristo. Amén. Gloria al Que Señor. es, dice, la que Cristo fundó, instituida con la misma característica de la iglesia primitiva. Normas con la dirección del Espíritu Santo en su enviado, que lleva con orgullo en todas estas cosas, somos más que vencedores Amén. por medio de aquel que nos amó, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Amén. En la segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. ¿Alguno lo puede leer, hermano? En el nombre del Señor. La segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 14. Amén. Gloria al Señor. Dios le Amén. pague a nuestra hermana. Amén. Miren la invitación de un hombre de Dios, hermanos. Y el apóstol Pablo, estando en la cárcel, le decía a Timoteo, hermanos, pero persiste tú en lo que has de cosa Aprendido. y te persuadiste, sabiendo de quién Lo has aprendido. has aprendido. Gloria al Señor. ¿De quién aprendió Timoteo? El apóstol Pablo. ¿No fue de un apóstol de Amén. Jesucristo? ¿De quién hemos aprendido nosotros? El apóstol del Señor. No es del apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín Gloria al García. Señor. Uno habla con la persona y dice, bueno, yo leí tanto tiempo la Biblia porque no había entendido esto. ¿Por qué no había comprendido esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto otro? Hermano, es que nosotros lo aprendimos de un varón. Amén. Nosotros no podemos decir, es que Dios me dio esto. No, hermanos, Dios lo dio por medio de la revelación Amén. al apóstol de Gloria al Jesucristo. Señor. Así es. Y que tuviera el varón de Dios, le decía a Timoteo, que tuviera seguro en lo que había aprendido. Así es. Y te persuadiste, Sabiendo de quién lo has aprendido. has aprendido. Amén. Dice otro hermano de otra carta del siervo de Dios del día 31 de diciembre de 2020. Gloria al Señor. Así que es una enseñanza. Así que una enseñanza nos ha dado el Señor. Así es. No Amén. solamente cuando tenemos paz o abundancia, salud o bienestar. No solamente allí hay felicidad. Allí, dice, allí no nos enseña a vivir felices, a ser agradecidos. Sí, amén. Pero también cuando viene la prueba, cuando llega la enfermedad, las luchas, las tribulaciones o el dolor, nos enseña que aún en esas condiciones
podemos ser muy felices. Amén. Gloria al No Señor. solamente nos enseña a vivir feliz cuando tenemos No, alimento, la felicidad no es cuando lo tenemos material. salud o cuando nos va bien en los negocios, sino también, hermanos, cuando hay dolor, Así es. cuando hay lucha, cuando hay Así es. pruebas. Amén. Se puede, nos enseña el apóstol que se puede vivir feliz aún en la dificultad. Así es. Amén. Porque la paz, la Y la alegría y la felicidad. felicidad que da Dios, no lo da a los humanos. No, Lo da a Él. gloria al Señor. Amén. Quiero ver, hermanos, que hay hermanos enfermos. Hay ancianitos, hermanos, que lo ve uno en la iglesia con achaques, cada ratito en el hospital, ya que se muere, ya que no se muere. Y pregúntele a ese hermano, hermano, ¿cómo se siente? ¿Cuál será la respuesta de él? Feliz. Y dice que siente Ay, bien. hermano, me Gracias a Dios. siento dolorido. Ya no, no, hermano, la respuesta siempre ha sido, me siento bien. Gloria al Gracias a Dios. Señor. Pero uno conoce al hermano. Así es. Sabe que el hermano vive de una pensioncita o que vive de lo que sus hijos, hermanos, le regalan. Así es. Pero él es feliz viviendo a Dios. Amén. Que Dios, hermanos, nos ayude a nosotros a esta parte de Él. Sí, amén. Nos enseña que en Él somos fuertes. Así O es. sea, en el Señor. Que en Él tenemos una esperanza. Amén. Que en Él tenemos que confiar. Hablo otra vez en nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Que Él nunca nos dejará solos. Así es. Así es que no solamente en la paz, no solamente en la felicidad, no solamente en la salud o en la salud, sino también en las tribulaciones, Sí, en amén. las pruebas y en el castigo. El Señor está con nosotros, Amén. nos oye, Sí, amén. nos escucha. Y lo más importante es que Él nos responde. Amén. Y jamás nos abandona. Así es. Jamás nos olvida. Jamás nos ignora. Así es. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces el Señor siempre ha estado con nosotros. Así es. Y Amén. estará con nosotros. Amén. Siempre y cuando permanezcamos En en santidad. lo que hemos aprendido. Sí, amén. Y sabiendo de quién Lo hemos aprendido. Amén. Y como iglesia de Dios seguimos y como iglesia de Dios seguiremos mostrando nuestra firmeza Así es. ante quienes demandan razones de nuestra fe. Sí, amén. Cada uno en particular seguirá fortaleciendo su fe, Sí, amén. preparándonos para dar respuesta a cuestiones o a cuestionamientos que sus intenciones es de dañar, dividir, matar los buenos sentimientos y trabajar, los buenos sentimientos y trabajos que son frutos de amor, como la continuación de hermosas casas de oraciones. Sí, amén. Qué majestuosos, Gloria al casas de Señor. oración, que majestuosa da testimonio de la fe del pueblo de Dios. Sí, amén. Así es. Jornadas de evangelización, Sí, amén. bautismo, Sí, amén. labores sociales, cultural, entre otros. La iglesia seguirá activa, Sí, amén. no dando lugar a las provocaciones del adversario. Así es. Vendrán ataques, burlas, críticas, acusaciones falsas, y en lugar de desanimarnos, nos impulsará a seguir adelante. Sí, amén. Llegará burlas y recobraremos mayor ánimo Sí, amén. para seguir adelante, Amén. dando testimonio de Cristo y de su apóstol. Sí, amén. ¿Vendrá el dolor? Sí.
Y la aflicción también vendrá, las persecuciones, pero acudiremos a la oración, Sí, alabando a Dios en todo tiempo. amén. Y hay mayor defensa que esta cual será. A ver, hermano, ¿cuál es la mayor defensa de la doctrina de Cristo? Estar unidos, Sí, amén. estar orando, estar alabando a Dios, andar en buenas obras. De esa manera, hermano, no hay otra mayor defensa que esta. Así Que es. Dios nos ayude. Amén. La primera de Pedro, capítulo 3, verso 14. La primera de Pedro 3, verso 14. Más si dice, más también, si alguna cosa pedéis por causa, Padecéis. o parecéis, perdón, si alguna cosa, a ver, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Por tanto, no amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así es, amén. ¿Qué nos dice el Espíritu de Dios? Si algo padecemos. Que si alguna cosa padecemos, ¿por causa de quién, hermanos? Del Señor. De la justicia, de hacer la voluntad de Sí, Dios. amén. Dice, hermano, no, ¿qué cosa? No nos amedrentemos. No, la verdad. No, ya voy a seguir porque el mundo comenta, porque publica, porque habla, porque ignoran. Decía el apóstol Pablo defendiendo su ministerio, porque estaba también en la cárcel. Sí, Y amén. allí lo atacaban y decía que no era hombre de Dios porque no había estado con Cristo, no era apóstol porque no aprendió de Cristo, no estuvo con el Señor. Y él decía, no soy apóstol, Sí, amén. no he visto a Cristo el Señor, Así es. no soy vosotros mi obra en el Señor. Así es. Hablaba la iglesia Sí. y luego decía, si para otro no soy apóstol. Así es. A ver, en aquel tiempo también dudaban de la lesión del apóstol Pablo. Sí, amén. Todo el tiempo han dudado de todos ellos. Y hoy en día, hermano, dudan del apóstol. Sí, los que no han creído, los que Pero no han hay de una creer. iglesia Gloria al que Señor. hemos aceptado Amén. la elección de Dios Nosotros sí le en su conocemos. santa vida. Así es. El título dado por el Señor Jesucristo de ser la luz del mundo fue la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad, Sí, amén. la que hoy nosotros representamos. Así es. Ser luz del mundo significa ser lumbrera. Una luz, hermanos, en la oscuridad. Alumbra. lanza el luz Sí, de la amén. casa. Y así dice el Señor que debe de ser vuestras buenas obras, para que aquellos que no conocen a Dios glorifiquen a nuestro Padre Sí, amén. al considerar o al mirar más bien Nuestras buenas nuestras obras. buenas obras. El libro de Lucas, capítulo 21, verso 12 al verso 13. Dice para la gloria del Señor. Amén. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. A ver, los apóstoles, ¿tendrían que sufrir? Sí. Porque está hablando, hermano, el Señor a los apóstoles. ¿Quién buscó a los apóstoles? ¿No fueron los reyes? ¿No fueron los que tenían poder en la tierra? Así es. ¿No fueron aquellos sacerdotes? Así es. ¿O aquellos hermanos grandes de la Biblia? Los que aparentemente guardaban La ley. los mandamientos de Dios. Y dice, hermanos, todos ellos fueron pasados por dónde? Por juicio, 1:12. de manos de poderosos, de hombres grandes, de poder en la tierra, 21:12. porque a eso le iban a qué cosa? Le iban a creer. Y ellos humanamente tenían el poder para matar al que quisieran, o dejar libre al que quisieran. Hoy en día hay institución formado de gobierno en los países para condenar al delincuente.
inclusive hasta la silla eléctrica. ¿Sí, hermanos? Sí. Tienen poder, sí. Pero esas leyes, dice, fueron establecidas para el transgresor. Y si usted, hermanos, mira, la mayoría de los que están en la cárcel son inocentes. Y el culpable está fuera. ¿No es así, hermanos? Así es. Pero no hablamos por cosas materiales, sino por las obras que predican los hombres de Dios. Dice, porque por mi causa, por mi nombre, Así es. que van a estar en esa situación. Así es, amén. Ellos llevan Como el la sufrimiento del iglesia Señor. que predica, la doctrina que predica la apóstol y la iglesia, no haya cabido en los corazones de los hombres. Por eso ellos, hermanos, buscan la forma de acabar la iglesia. En ese tiempo, hermanos, nos persiguen aún físicamente, nos han agredido. Personas de creos religiosos. Y han dañado aún los templos de nosotros, hermanos, donde nos consagramos. Intentaron matar al varón de Dios de tanto donde están los asesinos condenados de por vida. Aquellos que, hermanos, cualquiera persona que llega a esos lugares, hermanos, los matan, o qué sé yo, hermanos, los quieren. Pero mire, hermano, qué bueno es nuestro Dios. Sí, amén. Qué bonita es la obra de Dios. Amén. Al llegar al apóstol del Señor a aquellos lugares, decían algunos, aprendieron al líder de la iglesia, lo vamos a matar, lo vamos a hacer esto. Pero hermanos, cuando llegó el varón de Dios a aquel lugar, había algunos que estaban en contra de aquellas ideas que tenían los hombres, pero otros querían hacer daño al varón de Dios. Y entonces, hermanos, dice que cuando llegó el varón de Dios a aquel lugar, él se puso en medio de aquel patio, hermano, estaba todo. Y nadie se acercaba, y nadie decía nada, todo el mundo estaba quieto, y decían aquello que se imponía, y dice, bueno, ¿y por qué no le has aprendido? ¿Y por qué no le has matado? ¿Y por qué no le has golpeado? Y decía uno de aquellos, es que con ese hombre hay una multitud, hermano, hay un ejército armado. Gloria al Señor. Y decía aquello, pero yo no veo a nadie. Hermano, la manifestación. Amén, así es. Y hoy en día, muchos de aquellos han bajado las aguas del bautismo. Así es. Muchos hermanos cuidan al varón de Así Dios, lo es. defienden. Bendito sea el Nunca se han Señor. metido a pelear con nadie. Y están metidos entre los malhechores. Así Y es. nadie los toca. Antes los cuidan, hermanos. Bendito sea el Señor. Es un plan de Dios. Mire que no es porque ellos quieren o hacen obras malas. Dios los preparó Así para es. triunfos, pero también para sufrir. Así es. Por causa, decía el tema, por causa de su nombre. Así es, amén. Bendito sea el Señor. Están puestos para salvación. Bendito sea el nombre de nuestro. Amén. Dice el apóstol del Señor en otras cartas. Ahí están marcados los días, ahí están marcadas las horas de mayor sufrimiento de los siervos de Dios. Nadie puede negar que durante este año, hablando del año que pasó, Sí, amén. nadie puede negar que durante este año no haya sufrido, se dolió y se afligió por diversas pruebas que llegaron en nuestro cuerpo. No puede decir nadie que el año que pasó no sufrió. Si yo le pregunto, hermano, ¿ustedes sufrieron? Sí, amén. Sí, amén. A Siempre muchos hermanos su negocio les fue mal. Pero eso los ha apartado de la iglesia. No, Han perdido, hermanos, su dirección. no. No, hermanos, si ya yo perdí eso, no vuelvo más, mejor me voy de la iglesia, mejor me voy para el mundo. Los apóstoles, hermanos, le decían al Señor, cuando el Señor le hablaba a la gente que les perseguían, que les buscaban para que hiciera milagros, y él empezó a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no hizo más milagros, ya no sanó más enfermos, porque ahora iba a predicar la salvación para las almas. Así es, Y dice, amén. hermano, que muchos empezaron a qué cosa. Ahí dicen. Empezaron a irse de la presencia de Cristo. Y el apóstol se acerca y le dice, Señor, dura es esta palabra, como buscando, hermanos, que el Señor le hablara con más suave, que no lo fuera a ofender. Pero el Señor le dijo, ¿ustedes quieren? También pueden.
Entonces se para el varón de Dios, el apóstol Pedro, y dice, Señor, ¿a quién iremos? Amén. Así dice el texto. ¿A quién iremos? Sí, amén. Si solo tú tienes palabra. Gloria al de vida. Señor. ¿A qué iglesia, hermanos, iremos? No, A ver, hermanos. no, antes de ya salimos. Ni la enseñanza, ni la conducta, ni los mandamientos, ni la obediencia, ni la fe que tiene la iglesia. Hermanos, la podemos encontrar en otro. No, jamás. Solo hay un solo pueblo y es tan este. sencillo, ni siquiera la oración que hace la iglesia lo tienen ellos. Así. Porque ellos aman orar en fiesta. Mas Cristo nos enseña a orar de rodillas. Sí, amén. Los apóstoles nos enseñan a orar de rodillas. Amén. Y dice que Dios responde a nuestras oraciones siempre y cuando las hacemos en el orden establecido Así y de es. la forma que Él ha puesto. Así es. Entonces, hermanos, ¿a quién iremos nosotros? No, Si solamente aquí hay palabras. así es. Amén. Gloria al Señor. Bendito sea Dios. Amén. Dice, en este año nadie puede decir que no ha sufrido, que sintió dolor, que tuvo padecimiento. Porque en cualquier momento sufrimos en todas las circunstancias que vivimos a diario en nuestra Sí, vida amén. material. Sea, hermanos, en el cuerpo, o con nuestra familia, o en nuestro trabajo, o en nuestro hogar, o en el colegio. O hay unos lugares donde pudiéramos estar libres de las tribulaciones y de las pruebas y de nuestros enemigos, No. pero también tenemos experiencias, dice, contrastadas. Llegaron los meses, los días, las horas en que Dios curó nuestras llagas, Sí, amén. vendó nuestras heridas Así es, y amén. puso bálsamo santo de poder en nuestras almas. Así es. Nos colmó de bendiciones, nos dio bellas alegrías Así y es. nos hizo enormemente felices, Así es. llenándonos de ánimo y valentía para enfrentar a nuestro enemigo con la mayor fuerza posible. Sí, amén. Jamás permitamos que nuestra fe desmaye. Sí, amén. No nos dejemos mover de nuestro lugar, pues Así Dios es. es el que nos ha traído Amén. a su santo Gloria al pueblo Señor. para darnos la salvación. Sí, amén. Jamás dejaremos entrar el temor o que nos medrante el adversario o las luchas, los ataques que seguirán llegando, sea por medio de comunicaciones Gloria al Señor. sensacionalistas, las calumnias que solo son falsas Así es, amén. o falacias de nuestros enemigos Así es. en nosotros, queriendo dividirnos, Sí, amén. generar escándalo ante el mundo Así es. para que nos vean como gente mala Así es. y peligrosa o que quieran impedir nuestra anormalía y felicidad que gozamos al lado de la lesión santa, Así es. manteniéndonos y fortaleciéndonos en nuestra unidad, Sí, amén. como la iglesia ha sido enseñada a perseverar en las oraciones y escuchar continuamente palabra de Dios. Sí, amén. Dios mismo será nuestro escudero, Amén. como un muro fortalecido, Gloria al Señor. demostrando al mundo quién es su pueblo Sí, amén. y que éste está unido a través de la elección apostólica. Amén. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez,
o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el